El que está al lado de nosotros tiene que incendiarse en Dios. No puede decir a alguien que está al lado de nosotros simplemente, sí, el que es cristiano va a la iglesia. No, el que está al lado de nosotros debería decir, uy, estar con ese man le da una cosa brutal, eso es. Y él habla uno de Dios y es tan bacano. Y qué día fuimos al parque con él y fuimos a montar bicicleta y fuimos a montar tabla. Y es genial estar con ese man o con esa niña, severo. No necesita estar haciendo lo malo, es más, le saca filo a lo bueno y lo disfruta tanto. ¿Quiénes son estos que han venido a trastornar el mundo? ¿Sí saben de qué frase estoy hablando? ¿Sí la conocen? Díganme amén si la conocen. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa? A través del tiempo, de la historia, hay muchas cosas que han trastornado el mundo. Digamos la Revolución Francesa, ¿cierto? ¿Qué hizo la Revolución Francesa? Hizo que los trabajadores pudieran trabajar 8 horas y dejaran la esclavitud, ¿cierto? Eso hizo la Revolución Francesa. Y han existido muchas revoluciones a través del tiempo, guerras que han destruido muchas cosas. Pero cuando se trata de Jesús y esa frase, han venido los que trastornan el mundo, estaba hablando de otra cosa, ¿cierto? Cuando Willy estaba acá haciendo con ustedes todo lo que hicieron en la pantalla, les mostraba personajes reconocidos de la historia, gente que a través de sus ideas cambió el rumbo de la historia. Estaba Steve Jobs, que a través de su forma de pensar, de su forma de ver el mercadeo, de su forma de ver los productos, cambió la forma de ver los teléfonos, la música y la computación, ¿cierto? Ahora, vayamos a Tesla. ¿Sí vieron a Tesla, el que tenía el bigote? ¿Sí sabían quién era él o no? Ojo. Ellos todos han cambiado cosas en la historia, pero son cosas materiales. Jesús vino a trastornar el rumbo de nuestras vidas. Y si Jesús no trastorna el rumbo de nuestras vidas, probablemente no lleguemos al punto donde Dios quería que llegáramos, ¿cierto? Ahora, voy a leerles Hechos 17, el verso 1, y quiero que, ya centrados en eso, de trastornar, de hacer alboroto, con un motivo bueno, empecemos a pensar ahí. Y esta serie de enseñanzas de FOWEX está basado en ser voltearepas, ¿cierto? ¿Qué es un voltearepas? Un voltearepas es el que hoy es de Millonarios y mañana es de Santa Fe, ¿cierto? Un voltearepas es el que hoy es, no sé, metalero y mañana es rapero. Otras cosas, o sea, dos mundos diferentes, ¿no? Un voltearepas es el que dice, yo soy lo que me dicte mi cuerpo. Si yo hoy quiero ser mujer, pues soy mujer. Y si hoy quiero ser hombre, pues soy hombre. Soy un voltearepas. O sea, no puedo confiar ni en mí mismo, porque de aquí a mañana mi mismo cuerpo me traiciona. ¿Sí me entienden? O mi forma de pensar me traiciona. Entonces, vamos a mirar en la palabra eso. Dice, lo relacionado a trastornar el mundo, y vamos a unirlo con ser voltearepas. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Quiénes? Los discípulos, ¿vale? Los discípulos, y ya vamos a ver quiénes. Y Pablo, o sea, Pablo estaba ahí, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A dónde? A donde los judíos, a una sinagoga, donde se reunían en Israel. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Eso era lo que hablaba Pablo delante de todos con los que se reunía. Y acá dice, discutía con ellos. O sea, él se les paraba firme en una posición y les decía, vea, Jesús es el Salvador, Él vino a salvarlos a ustedes, a limpiarnos de pecado, Él tuvo que ir a la cruz, pagó sus pecados y por medio de Él somos limpios. Pero a ellos no les tramaba eso, no, como que no. Vea lo que pasó, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, gente creyó el mensaje. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asoltaron la casa de Jason o Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué pasó? Los que no quisieron creer el mensaje fueron y buscaron parche y dijeron, vamos a ir donde Pablo, que está hablando de ese tal Jesús, y vamos a acabar su enseñanza y vamos a alborotar esta vuelta para que nadie crea. Y fueron y buscaron qué tipo de personas, ociosos, hombres malos, juntaron una turba, o sea, mucha gente, y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué pasa? Ahí era en esa casa donde se estaba quedando el apóstol Pablo. Entonces fueron allá a hacerle daño, ¿a quién? Al que estaba ayudándole al predicador. ¿Sí? Procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué? Pues para que les pegaran. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón o a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Wow! Imagínense eso. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué significa eso? Haz de cuenta, no sé, de pronto acá hay algún Andrés. Entonces, Andrés llega al colegio y está el parche allá de los que juegan fútbol, los que juegan micro, los que les gusta hacer skate, los que les gusta el graffiti. Y tú llegas ahí tal, que Andrés llega y tinita. ¿Cómo están? Ahí llegó Andrés el cristiano. Ahí llegó el que se la pasa en la iglesia, vea. Y empiezan a hablar de él. Pero también puede pasar otra posición. Ahí llegó Andrés, el que fuma con nosotros. Ahí llegó Andrés, el que va y le casca a la gente y revira con nosotros allá cuando armamos bonche en la calle. Ahí llegó tal. Hay dos posiciones, ¿cierto? O también puede haber una tercera. Ahí llegó tal persona. Pues sí, pero pues ese como que uno no sabe qué le gusta o qué no le gusta. Pues nunca habla, no lo conocemos, no sabemos bien quién es él. Sí se han conocido personas así, que están por allá y como que tú no sabes bien qué pensar de esa persona. Ok. Cuando acá la palabra dice que los judíos que se juntaron con personas malas fueron a las autoridades de la ciudad y gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, lo estaban diciendo por una razón. Sabían que era Pablo, sabían que era Jasón y sabían que había más. Y tenían claro que esos trastornaban el mundo. Y ya lo habían escuchado que venían de otro lugar y preciso llegaron acá. ¿Sí me entienden? Así está pasando en el mundo, pero al revés. En el mundo ya llegaron las malas costumbres acá. Hay que cuidarnos de tal cosa porque tal cosa está pasando aquí en el barrio. Vea, ya llegó el que vende marihuana, ya llegó el que vende, no sé, las pepas. Ojo con él. Ya están en el barrio. ¿Sí? Pero cuando hay una iglesia en un barrio, ¿qué pasa? Vea, ya llegó una iglesia. Esos cristianos, ¿será que vamos o no vamos? ¿Sí me entienden? Y comienza a definirse un punto de discrepancia o de diferencia entre los buenos y los malos.
Ahora, se conocía a los cristianos como los que trastornan el mundo y sabían que les iban a llegar. También han llegado acá. O sea, ellos sabían que iban a llegar. ¿Sí o no? Continúo. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César. O sea, sabían que los cristianos no estaban de acuerdo con cosas del César, diciendo que hay otro rey. Ahí estaba el problema, que para estos que trastornan el mundo, el rey no era el César, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Ok, quedaron libres. Ahora me pongo a pensar algo acá. Los que empezaron a decir que estos son los que trastornan el mundo eran los que querían alborotar la gente. ¿Por qué pensaban entonces que ellos eran los que trastornaban el mundo? ¿Qué es un trastorno? Un trastorno es, haz de cuenta que tú vas comiendo y ¡pum!, te das un golpe y ¿quién soy? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, cuando te miras ante ella como en un espejo, tu mentalidad pasada comienza, ¿cómo así? Pero luego yo no era malo, yo no era marihuanero, yo no era grosero, ¿acaso a mí no me gustaba la pornografía? Pero aquí la Biblia dice que si yo tengo a Jesús soy libre. Aquí la Biblia dice que si yo tengo a Jesús soy limpio. Aquí la Biblia dice que si yo tengo a Jesús soy capacitado para toda buena obra. Aquí la Biblia dice que si yo tengo a Jesús impongo manos en los enfermos y ellos sanarán. Y entonces mi pasado de groserías, de mentiras, de robos, de lo paila que era, ¿dónde quedó? Ya no está. ¿Por qué? Porque los que trastornan han llegado acá. Llegaron a tocar tu mente, tu corazón. Ahora, y acá en este punto quiero que pongan mucha atención. El pueblo de Dios siempre se ha diferenciado del mundo. Siempre. Y no por ser tontos o enajenados, o que simplemente se dejan meter los dedos en la boca. No, el pueblo de Dios siempre se ha diferenciado del mundo porque tiene un buen Padre que los cuida. Hay ángeles que nos protegen y tiene un Redentor que los capacitó y vive en ellos. Y eso nos diferencia del mundo. Una vez me ocurrió que yo trabajaba en una empresa y en esa empresa había un muchacho que cantaba muy bacano, pero yo le sentía algo raro. Siempre que hablaba con él, era bacano hablar con él porque tú no le escuchabas nada feo. Y lo que tú percibías de él cuando estabas al lado de él era chévere. Y entonces un día, yo no era cristiano, un día íbamos caminando hacia el bus y yo le dije, venga hermano, ¿le puedo preguntar una cosa? Me dijo, claro papá, cuénteme, dígame, pregúnteme. ¿Usted es cristiano? Porque yo lo veía tan diferente. Y él me dijo, sí. ¿Y por qué no? Yo le pregunté, ¿y por qué no lo dice? ¿Por qué no le cuenta a la gente? Y él me decía, no, es que no sé. Pero si eso no es. Me dijo, sí. Le dije, entonces, ¿por qué no le dice a la gente? No, mejor no. Pero yo le percibía a Cristo. Cuando tú te decides por Jesús, Él no se va de ti. Él estaba confundido. No volví a hablar con él. No sé qué será de su vida, pero yo lo podía percibir sin tener a Cristo yo en mi corazón. ¿Cuánto más ustedes que lo tienen y están acá? Ahora, esto que les estoy hablando se ha diferenciado siempre y siempre el mundo nos ha visto como una respuesta a su necesidad, pero no quieren
entenderlo. Cuando un cristiano se capacita, cuando un cristiano estudia, cuando un hijo del Dios Altísimo va a la universidad, recibe todas las enseñanzas de la universidad, toda la cátedra, todo lo que les enseñan, ¿cierto? Pero no puede recibir el testimonio de Jesús en su vida, en la universidad. Y yo anhelo ver jóvenes que van a esas universidades, están con todas esas personas, con todos esos muchachos. En todas las universidades alrededor hay muchos bares. En todas las universidades hay mucha pornografía. En todas las universidades hay muchas relaciones fuera de orden, relaciones sexuales fuera de orden. Eso es lo que abunda. Tan pronto una niña consigue novio en la universidad y no está en la iglesia, uno ya sabe qué está pasando. ¿Por qué? Porque los que trastornan el mundo tienen que llegar allá para que eso cambie. No debemos subir de no ir a una universidad. Tenemos que ir a la universidad y trastornarla. Trastornarla. Yo recuerdo cuando yo entré a una universidad pública acá en Bogotá, lo primero que me hacían era intentar cambiarme mi forma de pensar con enseñanzas de izquierda. Y se la daban a todas las carreras. Y era gente encapuchada y llegaban unos con unos fusiles y empezaban a hablar de la izquierda, de por qué la revolución. Y yo lo vi y no me cuadra. Y no era cristiano. Pero ¿qué tal si un parche de aquí sale a esas universidades, a su universidad, y va y trastorna? Y en vez de hacerle alabanza a un Che o hacerle alabanza a revoluciones ajenas, muestran el Dios que vive en ustedes, que levanta muertos, que sana enfermos y que da paz y libertad a los cautivos. Que realmente es lo que hace que los muchachos en las universidades estén perdiéndose a montones. Se gradúan y no saben qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque el que trastorna el mundo todavía no ha llegado a ellos. Ahora, vean lo que pasaba con los israelitas cuando llegaban a un lugar. Vea, esto pasaba en Hechos. Los que trastornan el mundo han llegado acá. Y vea lo que pasaba en Josué 1:2. Dice, los habitantes de Jericó mantenían las puertas de la ciudad bien cerradas porque tenían miedo de los israelitas. ¿Por qué tenían miedo? Porque imagínense un pueblo que cuando es de día tiene una nube de sombra que los cuida del sol. O sea, ustedes caminan así, la nube va ahí. Va ahí. Un pueblo que cuando el líder entraba a orar, todos se arrodillaban de una. Moisés está orando. Dios está acá. De una al piso. Un pueblo que en la noche cuando Dios le decía, levántense que vamos a avanzar, tenía una columna de fuego diciéndoles por dónde ir. Hacia allá. Y Jericó los veía. Ese Dios de ellos es poderoso. Vea, los guía en la noche y los cubre de día. Y ese pueblo ha llegado acá. Y ahí encontraron a alguien que se llamaba Rahab. Y los espías que entraron a Jericó para ver cómo invadir la ciudad fueron cuidados por ella. Y de ella viene la descendencia de Jesús. Trastornó el mundo una sola mujer que le permitió entrar a los espías de Israel. Pero los que trastornan el mundo ya estaban empezando a entrar allá, porque iban con el Dios vivo. Y la única que dijo, ese Dios es el Dios verdadero, vengan acá, yo les ayudo, fue la única que se salvó. Ahora, ¿se acuerdan de Elías? Elías también pone a la gente contra la pared, en una situación.
porque resulta que había un dios que se llamaba Baal, ¿se acuerdan? Y Baal significa Señor. Y había otro Señor que era el Señor Dios. Y el pueblo estaba confundido, pero llegó Elías, que se sabía quién era. O sea, era temido, porque el Dios de él mandaba fuego. ¿Sí me entienden? Y eso es tipología del Espíritu Santo. El que está al lado de nosotros tiene que incendiarse en Dios. No puede decir a alguien que está al lado de nosotros simplemente, sí, el que es cristiano va a la iglesia. No. El que está al lado de nosotros debería decir, uy, estar con ese man le da uno una cosa brutal, eso es. Y él habla a uno de Dios y es tan bacano. Y qué día fuimos al parque con él y fuimos a montar bicicleta y fuimos a montar tabla. Y es genial estar con ese man o con esa niña, severo. No necesita estar haciendo lo malo, es más, le saca filo a lo bueno y lo disfruta tanto. ¿Y por qué? Porque tiene a Jesús. ¿Sí me explico? Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, imagínense, tenía un pueblo entero que estaba creyendo en otro Dios. El pueblo de Dios estaba creyendo en otro Dios. Y en su boca tenía el mensaje para hacerlos decidir por el Dios correcto. Y les dijo esto, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis o estarás pensando en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguedle. Y si Baal, entonces vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero ustedes van a los salmos, creo que es el Salmo 76, donde habla de todas las maravillas que hizo Dios con Israel. O sea, ellos sabían por la escritura cuál era el verdadero Dios y cuáles eran sus manifestaciones. Pero ellos habían decidido seguir la corriente del mundo. Salimos del colegio, salimos de la universidad y nos vamos a hacer lo que nuestro corazón sabe que no está correcto. Y no soy capaz de irme yo a ver si alguien se viene conmigo. Eso deberíamos hacerlo. Que alguien se venga conmigo y le digo, venga, camine, vamos a jugar Xbox o camine, vamos, no sé, lo que les guste hacer. Y ahí metido en eso, les predico el evangelio. Un amigo, el que me predicó a mí por primera vez, me empacó el evangelio en un trabajo del colegio. Me lo empacó. Me dijo, ¿qué vamos a quitar? ¿Qué va a hacer hoy? Y yo, no, pues toca hacer ese trabajo, hermano, más largo. ¿Qué? ¿Lo hacemos los dos? Me dijo yo, hágale pues, camine. Y me fui para la casa, me dio almuerzo y llegó el hermano. El hermano era mayor que él. Y Fernando le dijo, venga, ¿me presta su música? Sí, claro, chino, ¿y qué va a hacer? Y me miró a mí, hizo. Él sabía que a mí me gustaba el rock, mucho. Fue y se consiguió un cassette. El hermano tenía un cassette. ¿Saben qué es un cassette? Sí, de cinta. De DC Talk. ¿Se acuerdan de la de acá? Jesus Freak. Yo escuché esa canción cuando tenía 12 años de edad. 12 años. Y me puso ese cassette mientras hacíamos tareas y me dijo, venga, ¿le puedo hablar de algo? Y yo, sí, pues cántemelas, dígame. Y él montaba tabla muy bacano. Y entonces me dijo, sí, pues hágale, cuénteme. Y entonces me dijo, vea, estamos haciendo tareas y toda la cosa, ¿le gusta esa canción? Le dije, sí, es bacano. Me dijo, ¿sabe cómo se llama? Y yo, habla como, no sé, como de alguien loco, freak. Me dijo, sí, Jesus Freak. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, Jesus Freak, Jesús el extraño, Jesús el raro. Y yo, ¿Jesús? Me dijo, sí, él partió la historia de la humanidad en dos y vino a partir tu vida en dos. Y se me puso serio. ¿Usted, man, qué me va a pegar o qué? Se me puso serio porque estaba hablando de algo que me iba a salvar la vida. Me trastornó la vida ese man, a mí.
Él después del tiempo murió. Y una vez yo estaba predicando en un colegio y yo cuento la historia de él, es mucho más larga. Pero yo estaba predicando en un colegio y en los colegios yo quiero eso, que los chinos después de que reciben el evangelio vayan y trastornen el mundo. Que los siga la columna de fuego, o sea, que el Espíritu Santo esté con ellos. Que el Espíritu Santo le diga, papá, por acá, por ahí no es. Que tenga la capacidad de escucharlo. Y que tenga la columna, la nube de sombra que los protege de todo mal. Y que cuando entren a orar, como lo hacía en el tabernáculo Moisés, se arrodillen a orar. Y que hasta los mismos papás en su casa digan, ojo, no golpee que el chino está orando. Yo sé que está orando. Se percibe, porque trastorna el mundo, trastorna la casa, se siente paz. Entonces, ¿qué TikTok, qué Instagram, qué Facebook, qué YouTube va a trastornar el mundo sin un contenido como el de ustedes? El avivamiento que está ocurriendo en Estados Unidos está trastornando el mundo. Ya las redes sociales están hablando que hay una iglesia que no para de orar y está en TikTok. Ahora, ¿qué tal si salieran TikToks de un avivamiento en FOU generado por jóvenes llenos del fuego del Señor? Y que la gente en las esquinas digan, uy, llegaron los de FOU que trastornan el mundo. O usted corre o se convierte, papá, porque no le queda otra. Amén. O usted cree en Jesús o se va con el diablo, papá, porque no le queda otra. Llegaron los que trastornan el mundo. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando lleguen a una universidad, háganlo bien, estudien bien, aprendan, lean libros que les edifiquen, pero jamás olviden la verdadera palabra del Señor, de donde viene todo. Sin la palabra del Señor, nada habría sido creado. No habría universidades. Trastornen el mundo. ¿Vale? Eso es lo más importante. Que haya fuego en ustedes, que digan, uy, ahí viene el cristiano. ¿Será que le pregunto algo de Dios? Ese me puede ayudar. Que cuando los vean, digan, uy, ahí viene el cristiano. ¿Será que si le digo cómo orar por mi mamá me ayuda? Uy, ahí viene el cristiano. ¿Será que me le pego a ver si vamos a montar tabla un ratico y la pasamos bien severo en el parque? A ese le da por predicar y eso la gente lo rodea porque está lleno de la gloria de Dios. Imagínense eso. Genérenlo. ¿Y saben cómo se hace? Dejando de ser voltearepas y decidiendo por Dios en todo lo que hacemos. Amén. Amén. Con ganas. Amén. Exacto. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Padre precioso, Señor y Dios bendito, yo te doy gracias, Dios eterno, porque tú estás acá, porque tu palabra es real, Señor y Dios glorioso, y por este grupo de jóvenes, Señor, que han venido a glorificarte a ti. Señor eterno, oramos y te pedimos, Señor glorioso, que nos ayudes por medio de tu Espíritu a ser conscientes del poder que habita en nosotros. Que siempre que tengamos que decidir entre la luz y la oscuridad, podamos comprender cuál es la luz admirable que eres tú, mi Señor y Dios de gloria. Espíritu Santo, llévanos a ser ese fuego que guía a otros a la verdad. Llévanos, Espíritu Santo, a no estar pensando entre lo bueno y lo malo, sino hacerlo verdaderamente verdadero, a hacer tu palabra, Señor, no lo pasajero, sino tu palabra, Señor, que trasciende. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra que nos afirma, por tu palabra que nos llena y por tu palabra que nos da vida y paz. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Hemos orado, mi Señor y Dios bendito. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito Señor y Dios bueno.